Muy buenas tardes. Les saluda Luis Ortega, Channel Manager de Ubique Latinoamérica. Bienvenidos a este seminario de mejores prácticas para hacer un reenlace inalámbrico, desarrollado en conjunto con Systrain, nuestro distribuidor para Colombia. Antes de empezar, deseo confirmar que ya están viendo la presentación y me están escuchando para poder dar inicio. Deseo comentarles que la presentación la vamos a compartir con todos los asistentes y estoy grabando también el seminario para que esté posteriormente disponible y ustedes lo puedan revisar sin ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Vamos a dar inicio. Esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la parte de radioenlaces. En realidad toda la charla es puro radioenlaces. Pero vamos a revisar varios aspectos generales. Yo imagino que hay personas que tienen experiencia en la charla, tal vez algunos no. No se preocupen, vamos a ir revisando varios de los aspectos de una manera bastante rápida. Vamos a explicar en qué afecta las frecuencias a los enlaces, qué factores hay que tener en consideración. Vamos a hablar de lo que es una línea de vista y voy a explicarles cómo calcular una línea de vista en un enlace largo, sobre todo, cómo seleccionar un radio para el enlace inalámbrico. Esa es una pregunta que muchos clientes me hacen. Por ejemplo, en Ubiquiti hay muchas familias y hay muchos modelos de productos. ¿Cuál es el producto más apropiado para cada enlace? Y en realidad cada necesidad tiene un producto en específico. Anchos de canales ideales, algunos detalles de las implementaciones, instalaciones. Vamos a comprender un poco el tema de valores, menos decibeles, qué significan o qué significan los decibeles, alineamiento, frecuencia, algunos tips importantes que ustedes deben tener, eh, airtime, funcionamiento del TDMA, antenas punto multipunto, cuál escoger o cómo escoger la ideal, y equipos de conmutación activos para torre, lo que es la parte justamente de equipos, digamos, conmutadores como switches, entre otros modelos. Esta charla aproximadamente nos va a tomar una media de 1 hora 15 minutos, 1 hora 20 minutos, pero si hay preguntas, por favor, las formulan y yo voy a respondiéndolas, revisándolas conforme avancemos. Perfecto, damos inicio. ¿Qué podemos transmitir con un enlace Ubiquiti? Esa es la primera pregunta. Nosotros podemos transmitir cualquier tipo de tráfico video, voz, data, telemetría. Obviamente el tráfico tiene que ser basado en IP. Obviamente un tráfico IP podemos mover cualquier tipo de elemento sin ningún problema. La comunicación que nosotros desarrollamos es LAN to LAN, o sea, red to red, totalmente transparente para que la comunicación pueda fluir. Nosotros ofrecemos dos tipos de técnica para comunicación. Una se llama AirMax y la otra se llama iFiber, que son las familias de productos. AirMax es basado en 802.11, que significa que los radios en AirMax utilizan chipsets Wi-Fi sobrescritos con un código propietario con un WDS. El WDS nos permite a nosotros hacer una red prácticamente bridge. Lo que pasa es que el bridge se emula. El bridge es emulado, o sea, el enlace es emulado. ¿Qué significa un enlace emulado técnicamente? El paquete, cuando es transmitido a través o pasado a través de los radioenlaces, es desarmado, se convierte o se fractura en varias tramas y se vuelve a armar el paquete al otro lado. Eso toma más tiempo, es un poco más lento y tiene ciertas limitaciones en cuanto al procesamiento. En cambio, A-Fiber es un bridge nativo. ¿Qué significa un bridge nativo? Tal y cual recibe el paquete, tal y cual lo entrega al módulo RF, tal y cual lo transmite, tal y cual lo recibe. Entonces, la ventaja de A-Fiber es que A-Fiber es mucho más rápido y no modifica los paquetes. Dicho esto, A-Fiber tiene habilidad para pasar cualquier tipo de paquete. Por ejemplo, MPLS, IPTV o de repente algún protocolo extraño de IP, el equipo lo puede pasar sin ningún problema. Entonces, esa es la diferencia principal entre ambas familias. AirMax es un bridge emulado y A-Fiber podríamos decir que es un bridge nativo. Entonces, esas son las cosas que podemos transmitir a través de un radioenlace. Entonces, ¿qué es un radioenlace? Un radioenlace es la habilidad de transmitir la información de un sitio A a un sitio B de forma inalámbrica. Esta forma o comunicación inalámbrica se da en una frecuencia determinada, en la cual nosotros podemos trabajar en diversas frecuencias. Desde lo que es 900 MHz hasta 24, Ubiquiti tiene soluciones. Cada frecuencia tiene su pro y tiene su contra. Y algo muy importante que ustedes deben saber, que en radiofrecuencia, siempre que ganas, estás perdiendo de otro lado. Siempre que hay un pro, hay un contra. Eso siempre va a ocurrir. Si algo mejoró en el enlace es porque sacrificaste algo. Así de simple. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre las frecuencias más bajas y las más altas para ver los extremos? Las frecuencias más bajas tienen mejor propagación en el aire. ¿Qué significa propagación? Pueden tener ciertos objetos y la onda se propaga muy bien. Eso es una ventaja muy interesante. El problema de las frecuencias bajas es que se llenan de ruido. Y cuando una frecuencia se llena de ruido, pues no desarrolla capacidad. Entonces, el problema de las frecuencias bajas es que muy rápido se pueden saturar de interferencia, ¿no? Por lo que no son muy apropiadas y la gente no las desea utilizar porque hoy día vivimos en una era de altas capacidades. Por su contraparte, las frecuencias altas no sufren de ruido, o digamos el ruido no les afecta mucho, pero el problema de las frecuencias altas es que efectivamente la señal se atenúa. ¿Qué significa atenuarse? Se debilita. Como la frecuencia es más alta, la energía se debilita más rápido y entramos en una fase de pérdida. Por lo tanto, ni las frecuencias más bajas ni las más altas a veces son las ideales. 5 GHz, que es una frecuencia intermedia, es aparte que la frecuencia libre a nivel mundial, nos permite nosotros desplegar enlaces en una frecuencia ni que no es muy alta y tampoco es muy baja. Y obviamente eso tiene ventajas muy interesantes en los proyectos de comunicaciones. Cuando nosotros hablamos de arquitecturas de radioenlaces, efectivamente hablamos siempre del componente que le llamamos el radio. Radio es el nombre correcto del equipo, algunos usuarios le llaman access point, pero recuerden que access point es un modo de operación del radio, como estación, como AP, etc. Usualmente a los radios nosotros les ponemos unos alias, que justamente están acá en la presentación. De repente alguno de ustedes ya ha escuchado hablar el término estación base, el término CPE o troncal o bajul, que son palabras que se usan mucho. ¿Qué es una estación base? Es el radio principal del punto multipunto y que es el equipo que lidera la comunicación de uno a varios. Y el CPE, o llamado equipo de última milla, es el equipo que se suscribe o se conecta contra la estación base. De esta manera, los CPE son equipos de última milla y son alias del comportamiento. En Ubiquiti tenemos productos desarrollados para estación base, para ser suscriptores y también para Bajul. Bajul son los equipos que usualmente trabajan en punto a punto y son equipos críticos. ¿En qué sentido críticos? Si pueden observar la imagen, verán que si el Bajul, que es el punto número 3, está fuera de servicio, pues evidentemente la estación base y todos los CPEs estarán sin red. Entonces, estos alias son comúnmente usados para denominar el comportamiento que nosotros tenemos de un radio dentro de una arquitectura inalámbrica. Frecuencias. ¿Qué frecuencia debemos usar? Esa es una pregunta muy importante. Ustedes para trabajar en un radioenlace tienen dos alternativas, frecuencias libres y frecuencias licenciadas. Frecuencias libres las podemos usar prácticamente sin solicitar un permiso especial, pero tenemos que usar entre 2,4 y 5, que son las únicas frecuencias libres. Por ejemplo, en Colombia también se aplican estas frecuencias. El caso de 2,4 no se usa mucho, es una frecuencia bastante contaminada por Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, radios a control remoto, hornos microondas, etc. Y como es una frecuencia un poco más baja, el ruido se propaga más. 5 GHz es una frecuencia que también tiene un rango más amplio y es una frecuencia más apropiada, sobre todo para enlaces más largos. Cada frecuencia, como les digo, tiene su pro y tiene su contra. El detalle de las frecuencias libres es que nosotros siempre debemos respetar los valores EIRP que están expresados acá. EIRP significa el límite de potencia máxima transmitida, que en el caso de Colombia lo aplica, si no me equivoco es 30 de dBm, que supuestamente ustedes lo deberían respetar en todos los enlaces. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Obviamente ustedes ya toman la decisión final de si aceptan la limitación o no la aceptan. Las frecuencias licenciadas. Las frecuencias licenciadas siempre van a ser muy recomendadas para trabajar en los proyectos, pero tienen un pequeño detalle. Estas frecuencias hay que pedir permiso y usualmente tienen un costo o que puede ser una renovación anual o un costo como le decimos, de una licitación. O sea, esto ya debe tener un costo bastante elevado. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia ideal? En general, recomendamos 5 GHz, es que no tenemos frecuencia licenciada para poder trabajar, tanto en punto a punto como en punto multipunto, por ser una frecuencia libre a nivel mundial. Tiene buen rango, digamos, de megahertz, bastante amplio para poder trabajar, usualmente 5,2 o 5,8, esto va a depender según el país, pero es un radio de arquitectura costo-beneficio
que nos permite buenas distancias y capacidades. Recordemos que los equipos de bandas libres usualmente tienen un costo menor a equipos de bandas licenciadas, lo cual también permite una mayor viabilidad del proyecto. Ahora, hay dos tipos de arquitectura, punto a punto y punto multipunto. Punto a punto le llamamos nosotros un enlace dedicado, en la cual la capacidad es exclusiva entre los dos puntos de conexión. Y hay que tener cuidado según el tipo de tráfico que pasamos. Por ejemplo, video IP usualmente se recomienda enlaces punto a punto porque es un sistema en streaming, es constante. En cambio, una red de Internet puede trabajar muy fácilmente en un punto multipunto porque la red es en base de demanda. El tráfico es generado por momentos y luego ya no lo necesito, otro usuario lo puede trabajar en un punto multipunto, lo que llamamos un enlace compartido. Entonces, ¿qué es necesario para desarrollar un enlace? Para desarrollar un enlace, lo importante y lo más importante sí es validar la línea de vista. Entonces, ¿qué es la famosa línea de vista? Esto nos permite validar si nuestra transmisión de inalámbrica, nuestra onda que se va a propagar, va a poder darse. De no tener una línea de vista, es imposible predecir el rendimiento de un enlace y obviamente vamos a tener un factor negativo en la parte de capacidad. Entonces, ¿qué es la famosa línea de vista? Como digo, es el espacio que se va a propagar las ondas de radiofrecuencia y debe estar totalmente libre de obstáculos. Si nosotros tenemos obstáculos, pueden ocurrir varias cosas. Estas son unas palabras que a veces usamos. Atenuarse, reflejarse o refractarse. ¿Y qué significa? Atenuarse significa que la onda se debilita, especialmente cuando pasa a través de elementos que no son tan densos en sí. Podrían ser, por ejemplo, paredes de concreto, podrían ser de repente un poco de madera, etcétera. El reflejarse es usualmente una superficie bastante sólida, tal vez metales, por ejemplo. Los metales generan que la onda se refleje, o sea, cambie un poco de dirección. Y refractarse es usualmente el peor de los efectos, es cuando la onda atraviesa, por ejemplo, el agua. Pues especialmente el agua comienza un proceso de difracción, eh, la onda comienza a cambiar de dirección, lo cual justamente afecta bastante. ¿En qué depende, o de qué depende, perdón, el tamaño de la línea de vista, que es el espacio que se necesita en el aire? El espacio que necesitamos en el aire para que la onda se pueda propagar depende directamente de la frecuencia y la distancia, y es relativa a estos dos elementos. Entonces vamos a ver en un momento cómo hacer este cálculo, cómo saber si existe línea de vista. Línea de vista le llamamos LOS, por sus siglas en inglés, Line of Sight. ¿Se puede estimar la línea de vista con nuestra vista humana, por ejemplo? La respuesta es no. Que tú puedas ver los dos extremos de la torre no significa que la línea de vista exista, por eso hay que tener este factor mucho en cuenta. Entonces la línea de vista es el espacio por donde la onda se va a propagar, debe estar totalmente libre de obstáculos. Eso incluye vegetación, incluye construcciones, incluye torres de alta tensión, incluye absolutamente todo. Lo único que debe haber entre el punto A y el punto B es aire, básicamente nada más que eso. Inclusive, si tenemos problemas de neblina en alguno de los lugares, eso hay que considerarlo, ya que la neblina tiene mucho componente de agua en el aire y eso afecta directamente la propagación de la onda. Entonces, validar la línea de vista. El punto número uno siempre que nosotros debemos trabajar es esta validación. Es muy importante ubicar el punto A, el punto B y verificar que la frecuencia con la cual deseamos trabajar tenga línea de vista. Muchas veces los clientes están pensando ya en el producto y ahí hay un error. El primer punto es pensar en qué frecuencia y obviamente ubicar los puntos que deseamos trabajar. Según la frecuencia, el espacio de la línea de vista, lo llamamos nosotros zona de Fresnel, puede variar directamente, ya que frecuencias más grandes van a necesitar frecuencias más altas van a necesitar menos espacio y frecuencias más bajas van a necesitar más espacio. Vamos a ver justamente cómo funciona esta parte en un cálculo. Para hacer este cálculo, nosotros contamos con una herramienta que se llama RedLink, en la cual vamos a ubicar los puntos, vamos a ajustar la altura de torres y vamos a seleccionar la frecuencia. Esos tres detalles. Entonces, justamente estoy acá, estoy compartiendo mi pantalla de lo que viene a ser el AirLink y voy a ponerme, justamente ubicarme, por ejemplo, en Bogotá. Voy a mandar los radios justamente a Bogotá. Obviamente ese es un enlace muy largo, no es factible. Vamos a mandarlos bastante cerca y vamos a comenzar a ver una distancia promedio. Tenemos una vista, también quiero ver esta vez, quiero ver la vista de terreno. Acá podemos ver la de terreno.
justamente para ver un poco las alturas. Listo. Y ahí vamos a comenzar a forzar. Vamos a ver si lo ubicamos acá. Es un enlace de, vamos a ponerlo un poco más grande, es un enlace de 10 kilómetros. Yo creo que está bien. Para comenzar, vamos a validar este detalle. Vamos a buscar un poquito, vamos a ver qué altura de torres tenemos. 40 metros, es muy alto. Vamos a poner torres de 21, que es el estándar. Y ahora sí vamos a buscar primero un enlace que tenga la factibilidad. Listo. Entonces ahí estamos trabajando, por ejemplo, en un enlace. Voy a ponerlo esto un poco más cerca a la vista. Entonces estoy saliendo más o menos del centro de Bogotá a Santa Fe. Y ahí, por ejemplo, tengo un enlace que más o menos está en 11 kilómetros con 6. En la frecuencia de 5 puedo ver que el lóbulo es bastante pequeño. ¿Qué pasa si aumento la frecuencia? Por ejemplo, aumento a 24, que es la frecuencia más alta. El lóbulo se hace mucho más pequeño. ¿Y qué ocurre si bajo la frecuencia? Por ejemplo, en 3, 2,4 o 900 inclusive. Puedo ver que el lóbulo crece. Entonces, lo que les mencioné hace un momento, las frecuencias más bajas tienen la ventaja de que atraviesan obstáculos, pero utilizan, porque, bueno, no atraviesan, sino que la onda es más fácil que los atraviese. Digamos, como que los cruzan no en línea recta, sino, perdón, no sería una comparación apropiada, sino que la frecuencia, mientras más alta es más compacta, entonces tiene más recorrido dentro de un elemento. En cambio, cuando la frecuencia es más baja, la onda es más larga, tiene menos recorrido dentro de un elemento, pero el problema es que necesita un espacio mayor. ¿Y cuál es el problema del espacio mayor? Usualmente obstáculos, terreno, geografía, entre otros. Entonces, en este detalle, yo, digamos, tengo estas dos coordenadas, he ubicado ya mi enlace, he puesto mis alturas de torre y como la línea de la zona de Fresno se está marcando en color verde, significa que tenemos línea de vista. Y esto es un factor muy importante. Entonces, la primera característica que nosotros tenemos que hacer justamente es esta validación de la línea de vista para poder continuar con el resto de procesos matemáticos. Bueno, antes de hablar de la parte de las fórmulas, lo importante es ahora sí seleccionar el producto. Entonces, antes de seleccionar un producto, nosotros vamos a seleccionar una familia de productos, que eso es justamente el factor más importante. Ubiquiti ofrece tres familias, Air Max M, Air Max AC y A-Fiber. Cada uno tiene su propia tecnología, ambos Air Max son 811, uno N, otro AC. Luego tenemos, por ejemplo, la parte de eFiber que es propietaria, tenemos la parte de punto a punto, que tienen todas las soluciones, punto multipunto, solamente Air Max. Luego habla un poco de eficiencia espectral, donde pueden ver que eFiber es mayor, la disponibilidad también de eFiber es mayor, la capacidad de eFiber es mayor, la mitigación de ruido es mayor, la latencia es menor, que es un punto a favor realmente bastante alto, y el costo sí también es mayor en eFiber, por ejemplo. Y las otras soluciones tienen un costo mucho más competitivo. Pero ¿cuál es la principal diferencia de todos estos elementos? Muchos usuarios dicen los megas. Los megas son la diferencia fundamental y en realidad no. Lo que define la capacidad de un radio son varias cosas. Quiero que entiendan que los megabits son el resultado de varios elementos. ¿Y de qué son el resultado los megabits? Primero, lo que llamamos eficiencia espectral. Un equipo que tenga mayor cantidad de eficiencia espectral obviamente desarrolla mayor cantidad de megabits. Primer punto. Segundo, y más importante, los paquetes. Mientras un equipo pueda trabajar o desplazar o procesar lo que llamamos mayor cantidad de paquetes, va a permitirnos obtener mayor cantidad de megabits independientemente del escenario donde nosotros trabajemos. Obviamente los productos como A-Fiber incorporan sistemas de mitigación de ruido avanzados, Air Max AC tiene también una mejora contra el ruido, pero lo que define justamente la capacidad del equipo tiene que ver mucho con los famosos paquetes por segundo. Entonces, quiero aclarar por qué los paquetes por segundo son importantes con una explicación sencilla. La diferencia de paquetes por segundo es bastante grande. A-Fiber, en el radio conectorizado, 1 millón de paquetes, Air Max AC 50.000 paquetes, Air Max M un promedio de 20.000 paquetes. Cuando tú tienes paquetes bastante grandes, como podemos observar en esta tabla, efectivamente los radios no tienen ningún problema para poder trabajar digamos, en la capacidad de justamente de procesamiento. Pueden observar que A-Fiber, perdón, desarrolla igual 600 megabits, Air Max AC, digamos 550, muy parecidos.
Pero ¿qué pasa cuando tú comienzas a reducir el tamaño del paquete? ¿No? Pasas de un paquete de 1000 a 512, 256, 128. Air Max AC comienza a perder megabits. ¿Por qué comienza a perder megabits? Porque la capacidad de CPU se le acabó. El detalle es que Air Max AC y Air Max M mueven la data por CPU y hardware. En cambio, A-Fiber la mueve directamente por hardware. Entonces, eso nos permite a nosotros justamente obtener resultados extremadamente buenos y favorables en la solución de A-Fiber gracias a una técnica interna que maneja el producto. Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, tráfico de video, un tráfico de video 1080, 30 cuadros, H264, por ejemplo, genera unos 1000 paquetes por segundo. Si eso digamos, ¿cuántas secuencias de video puede pasar Air Max M? Más o menos 14, Air Max AC 37, y lo que sería justamente A-Fiber 5X sería aproximadamente unos 740. Entonces, obviamente obtenemos gran cantidad de streams, gran cantidad de paquetes que podemos procesar en A-Fiber, y obviamente es un equipo más preparado, por ejemplo, para aplicaciones de voz sobre IP, aplicaciones de video, entre otros. Ahora, un tema muy importante antes de empezar a hacer los cálculos: la potencia y las modulaciones. Como le dije, los megabits son resultado de dos cosas. Uno es el tema de los paquetes y otro es la técnica de la modulación, que es la eficiencia espectral. Pero la modulación, para tener éxito, tiene un requerimiento: potencias. Si tú utilizas más potencia de la debida, vas a generar lo que se llama distorsión. Y la distorsión va a generar que no se entienda la transmisión, obviamente afectando el resultado. Hay unas potencias que son recomendadas según la técnica de transmisión inalámbrica eh, que nosotros tengamos. Por lo tanto, es muy, muy importante que nosotros respetemos justamente las potencias. Por ejemplo, yo voy a escoger un producto en Air Max AC para esta demostración, en la cual voy a querer que el equipo desarrolle su máxima capacidad. Si yo deseo que un radio de Air Max AC desarrolle su máxima capacidad, la potencia que yo debo usar es 19 dBm. Si yo quiero sacrificar capacidad, puedo aumentar la potencia, pero debería no usar más de 19 dBm para que el equipo efectivamente nos permita desarrollar mayor capacidad. Digamos que podría subirle un poco, 20, pero no debería forzarlo mucho, ya que eso puede comenzar a deformar un poco la transmisión de la onda. Y para mostrarles esto, tengo un ejemplo muy claro. Acá tengo un enlace que está correctamente alineado, es un enlace que tiene muy buena señal, pero el cliente usó demasiada energía, 23 dBm, por lo tanto ya no se pudo desarrollar la modulación de 256, sino la de 64, que es la que estamos viendo acá en la pantalla. Pero ¿qué pasa si yo bajo la potencia? Si yo bajo la potencia ligeramente, como dice el ejemplo, o este caso, 18 dBm, obviamente me permite a mí alcanzar justamente la siguiente técnica de modulación, y esto obviamente me va a permitir obtener muy buenos desempeños en la parte de comunicación inalámbrica. Entonces, ¿cómo asignar la potencia correcta a los radios? A los radios se les configura directamente la potencia en sí. Por ejemplo, en el caso de Air Max, tú asignas la potencia según una barra y obviamente la potencia que quieres transmitir. Recuerden que los decibeles, o los dBm, perdón, hacen referencia a milivatios. En este caso, por ejemplo, 4, bueno, no 4 tiene un valor exacto, pero aproximadamente 3 dBm significa, digamos, 2 milivatios. Sí, 3. Sí, prácticamente 2 milivatios que estamos nosotros transmitiendo. Entonces la energía es muy pequeña. En realidad podemos ir aumentándola conforme necesitemos mayor cantidad de energía. En el caso de A-Fiber, nosotros tenemos acá que no asignamos la potencia, sino el IRP. Recuerden que el IRP es potencia más ganancia antena menos pérdida. ¿Por qué? Porque A-Fiber necesita la ganancia en la antena para hacer lo que llamamos el budget o el cálculo de presupuesto. El cálculo de presupuesto nos permite a nosotros saber cuál es la energía de recepción que vamos a obtener en el enlace, y esto evidentemente es muy importante para obtener altos rendimientos en la parte de comunicación. Entonces, y al momento que estemos alineando, obviamente podamos alejarlo con el equipo correctamente alineado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos la parte de configuración. Ahora, ¿qué significan los menos dBm? Muchas personas me preguntan cuál es el valor apropiado de la energía de recepción. El valor de apropiado varía según justamente la disponibilidad que queramos tener. Por ejemplo,
Los menos dBm son la señal de recepción, siempre se miden en negativos, ya que es un número o una energía en realidad muy pequeña. No es negativa, sino que es muy, muy pequeña. Entonces, el rango ideal que se recomienda en la mayoría de los enlaces oscila entre menos 45 a menos 55, siendo el ideal menos 45. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más energía que menos 40? Mucha energía puede dañar los radios, entorpecer la comunicación y generar retransmisiones. ¿Y qué pasa si tenemos menos energía en menos 60? Obviamente los equipos entran en una fase de pérdida y esto comienza a generar errores de comunicación. Entonces acá tenemos el primer problema. Si yo les he mencionado que no pueden ustedes aumentar mucho la potencia, pero tienen que desarrollar energía como tenemos en esta tabla, en esta diapositiva, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si nosotros necesitamos mayor cantidad de energía, lo que tenemos que hacer es aumentar la ganancia de las antenas. La ganancia de las antenas, que es la energía de amplificación de una antena, no distorsiona la transmisión de la onda y nos permite a nosotros poder desarrollar enlaces mucho más distantes. Técnicamente, las antenas no deforman la comunicación de la onda y obviamente eso nos va a permitir, como les mencioné, obtener muy buenos rendimientos. ¿Cuál es el nivel de energía entonces que debemos desarrollar? El nivel de energía que ustedes tienen que desarrollar va a depender de la modulación que ustedes están estimando. Obviamente todos estos valores sirven para poder calcularlo. Por ejemplo, como les dije, voy a trabajar yo en Air Max AC y voy a forzar a la modulación 256, que la potencia máxima es menos 19 dBm, y el nivel de energía que yo debo obtener es menos 55 dBm para que esa modulación pueda trabajar. Si no obtenemos la energía de recepción, debemos limitar las modulaciones, que efectivamente es como para que el radio no tome decisiones equivocadas. Ahora vamos a regresar nuevamente contra nuestro software. Vamos a hacer un cálculo del IRP, que el IRP recuerden es potencia más ganancia, menos pérdidas. Bueno, las pérdidas no las vamos a considerar en esta fórmula. Y ahora sí vamos a seleccionar el producto y vamos a validar nuestra señal de recepción. Ahora a verificar nuestro enlace. Obviamente es muy, muy importante que ustedes hagan la verificación del enlace para que esto sea correcto, por ejemplo. Acá acabo de seleccionar los equipos más pequeños en la Novin de 16 y este equipo tiene una antena de 16 dBi, más justamente la potencia, que es de 19, lo que se va a asignar, me permite una IRP de 35. Perfecto. Cargamos la información, 35, ambos lados 35, y veamos qué es lo que tenemos. Nuestro nivel de resultado es muy bajo, en realidad está muy fuera del rango recomendado, menos 77. Necesitamos mucha mayor cantidad de energía. Entonces yo voy a aumentar un poco la antena, de repente a un modelo como justamente el PowerBeam 400. Es un modelo que ya tiene mucha mayor ganancia de antena. Estaríamos hablando de 25 dBi. Entonces, los 16 se reemplazan por los 25 y eso nos permite 44. Volvemos a actualizar nuestra data de IRP en la tabla y miremos cómo están nuestros valores. En realidad ya estamos casi en el rango de menos 60, nos falta un poquito más para asegurarnos al 100% de que el equipo no tenga ningún inconveniente. Entonces yo necesito una antena todavía un poquito más grande. Tal vez 27 dBi sea más que suficiente. Obviamente, al aplicar la misma fórmula, 27 dBi me va a sugerir 46, actualizamos nuestros valores y veamos cómo se comporta. Con 26 ya estoy en el rango menos 55, ya el equipo podría desarrollar su capacidad. Evidentemente la zona tiene que tener un poco bajo de ruido para que esto pueda funcionar sin ningún inconveniente. Entonces, esta es una recomendación que nosotros podemos hacer para simular que efectivamente un enlace se pueda comportar de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos según la distancia. Entonces, esto es el cálculo que se tiene que hacer para cada enlace que nosotros proyectamos para saber efectivamente si el enlace es viable o no es viable según la comunicación. Perfecto, tenemos una consulta por acá interesante. Me preguntan, ¿usar el compliance test en los radios es perjudicial? Eh, ya. Y eso quiero aclararlo y muchas gracias por la consulta. Cuando tú usas una frecuencia, digamos, donde el radio fue diseñado, no hay ningún problema. Por ejemplo, los radios en 5 son diseñados para operar de 5.2 a 5.9. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si tú usas una frecuencia más alta o más baja de ese rango? El problema no es el radio, eso quiero que lo tengan bien claro. El problema es la antena. Las antenas son diseñadas para propagar cierta longitud de onda.
Eso en español, ¿qué significa? Cierta frecuencia. Cuando la antena es de otra frecuencia o rango más bajo, rango más amplio, más alto, perdón, la antena sufre un poco. Digamos que la antena no la puede propagar toda la energía. Entonces, ¿qué ocurre con la energía residual? Esa energía residual regresa al radio. Entonces, el radio, para poder no dañarse, necesita estar conectado a tierra. Los radios que están especialmente fuera del rango de 5.2 a 5.9 tienen que usar sistema de conexión a tierra de manera obligatoria para que descarguen esa energía estática al sistema de tierra. ¿Qué pasaría si no descargamos esta estática? Bueno, obviamente se va a comenzar a acumular la energía y eso podría dañar los radios, por lo cual no se recomendaría usar los rangos extremos. Recuerden que siempre que tenemos este detalle hay que tener eso en consideración. Perfecto. Por acá me hace una pregunta si hay forma de repartir Wi-Fi desde una ciudad a teléfonos móviles sin necesidad de repetidores. Digamos, por cada avenida debería haber un repetidor para tener vista. En realidad, la tecnología de Wi-Fi funciona de esa manera. Como les digo, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, en verdad no se puede inventar la rueda en la parte de la física. Hay limitaciones muy importantes en este tema. La frecuencia de Wi-Fi es 2,4 o 5. 5 no tendría obstáculos, 2,4 sí, un poco, pero los dispositivos no pueden estar muy lejos del punto de acceso, y especialmente en una ciudad donde el ruido, la interferencia puede ser alto. Eso va a obligar a que tú tengas un access point prácticamente en cada esquina para que pueda generar una buena cobertura de Wi-Fi público. Esto no garantiza la cobertura dentro de las viviendas, solamente sería para un sistema público, y los equipos tendrían que tener una red adicional que se conecte a infraestructura. ¿A qué me refiero? Tú podrías hacer una red punto multipunto hacia cada poste y obviamente cada poste estar conectado a, digamos, o generando un Wi-Fi en sí. Me preguntan que explique un poco mejor lo de la Tierra. Con respecto a lo que mencioné, los radios deben estar conectados a un sistema de puesta a tierra, obviamente para descargar la estática. Para eso en Ubiquiti tenemos cables de red, que vamos a mencionar también en la charla, especializados para descargar todo este tema de la estática. Como les digo, es muy importante que ustedes siempre usen sistema tierra para que los equipos no se agoten o no se fatiguen en su tiempo de vida útil, que es de 18 años. El tiempo de vida útil del producto es bastante amplio. Perfecto. Vamos a ir trabajando justamente con algunas consultas. Perdón, pues estaba faltando explicar esta diapositiva. Esta la vimos. Perfecto, anchos de canal. El ancho de canal es algo que también muchos usuarios no lo respetan o no tienen idea exactamente a veces de cómo funciona. Los anchos de canal, en realidad, mientras más es el ancho de canal, más grande, perdón, es el ancho de canal, más capacidad hay. Totalmente correcto. Pero como les dije, en la física, siempre que estás ganando, en realidad estás perdiendo. Entonces, cuando tú dices que el ancho de canal mayor te da más capacidad, el ancho de canal más grande tiene menor densidad de energía. O sea, la energía se utiliza en un espacio más grande. El mismo concepto de la manguera de regar el jardín. Si tú comienzas a poner el dedo para generar un espacio más pequeño en la manguera, el agua llega más lejos. Exactamente el mismo concepto ocurre con la parte de radiofrecuencia. Entonces, anchos de canal más grande generan mayor de pérdida o falta de densidad de energía, sería la palabra. Y mientras más grande es el ancho de canal, obviamente mayor cantidad de ruido te expones. Entonces es muy importante que usen los anchos de canal pequeños, usualmente según las necesidades o capacidades de megabits que ustedes desean transmitir. Un ancho de canal muy grande podría ser contraproducente para diversas aplicaciones. Ahora, muchos usuarios me dirán, sí, Luis, pero esas capacidades que tú mencionas, por ejemplo, en 10 MHz, como ancho de canal de una familia M, no lo podemos alcanzar. Muchos usuarios me dirán que es muy difícil alcanzarlo y yo les digo exactamente por qué no lo alcanza. Esta condición que está ahí es la capacidad ideal. Obviamente para alcanzar eso tengo que tener buen alineamiento, mínimo 2x2 y obviamente un factor de ruido bastante bajo. Si no tengo esas combinaciones perfectos y obviamente la línea de vista perfecta, obviamente voy a comenzar a entrar en una fase de pérdida de megabits y no desarrollar lo que estoy buscando. Ahora, para explicarles por qué es muy importante, tengan en consideración el ancho de canal. Por ejemplo, muchos usuarios me dicen, quiero usar el ancho de canal de 80 porque son 4 bloques de 20 y si uno se afecta, el resto de los 3 llega bien. Y acá quiero explicarles que están equivocados.
Si tú tienes 4 bloques de 20, que es lo que hace el ancho de canal de 80 en AC, por ejemplo, lo tenemos disponible, pero en realidad no lo deberíamos usar mucho. Eh, Al momento que tú lo activas, basta que uno de los bloques tenga interferencia, solamente uno de los bloques. Como la técnica de modulación es igual en los cuatro, el último bloque va a ser el mandatorio. ¿Eso qué significa? Que, digamos, si el último bloque se degrada en la técnica de modulación, todos los otros 3 bloques también lo van a hacer exactamente. Entonces, el problema de usar anchos de canal muy grande es que cualquier ruido que tengas en los extremos podría afectar de manera dramática el desempeño de todo el enlace. Como dice a la derecha, un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad de un enlace, pero sacrificará la capacidad. Siempre hay que buscar el punto de equilibrio. Entonces hay que ver cuál es el punto que nos conviene entre ancho de canal y disponibilidad de frecuencias para poder trabajar. Implementaciones e instalación de un enlace. Hasta este momento ya nosotros tenemos definido cuál es el producto. Recuerda, hace un momento vi que íbamos a trabajar con el Power BIM, por ejemplo, AC500, ya que nos permite obtener el nivel de energía ideal para este tipo de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar cuáles son algunos puntos importantes de esta instalación. Primer punto, perdón, se nos pasó la diapositiva. Primer punto, instalación. La inspección física es muy importante, debemos tener las condiciones apropiadas. ¿Qué significan las condiciones? Obviamente, para poder hacer un radioenlace, muchas veces vamos a tener que construir una torre o levantar un mástil. Hay que verificar que tengamos el espacio suficiente para los templadores. La instalación de los templadores es fundamental para que la torre o el mástil tenga estabilidad. Si los templadores están muy cerca de la torre va a oscilar mucho, y si los templadores están muy lejos, se podrían aflojar en el caso que no estén correctamente instalados. Facilidad de acceso y energía es muy importante para los proyectos. La energía eléctrica debe ser estabilizada con un sistema de puesta a tierra menor a 5 ohmios. Es lo que se recomienda para todos los proyectos de comunicaciones. Ahora, materiales apropiados. El cable de red debe ser para exteriores. Obviamente, por favor, no usar cable para interiores y mucho menos usar cable de aleación. Los cables de red de aleación queman los equipos, ténganlo en consideración. El cable de red no puede ser económico porque está hecho de cobre y el cobre no es económico, eso hay que entenderlo. Pero nosotros igual hemos desarrollado los cables, uno de los cables más económicos que hay en la industria, sin necesidad de sacrificar la calidad del cobre. O sea, el cable contiene cobre y es el costo más económico que Ubiquiti ha podido conseguir para desarrollar un cable de red. En el caso de Ubiquiti tenemos los cables Carrier o el cable Pro. ¿Cuál es la diferencia? El Carrier es apantallado. Mucha gente pregunta para qué es un cable apantallado. El sistema de malla evita que el ruido de baja frecuencia afecte la comunicación del cable. ¿Qué es un ruido de baja frecuencia? Comunicaciones AM, FM, radios de 2 vías, etcétera. Entonces, si estamos cerca de una torre AM, FM o equipos electromagnéticos o cualquier sistema de torre de comunicación de baja frecuencia, como una antena de televisión, entre otras, es muy importante que nosotros tengamos cables de red apantallados. Usualmente, si la torre mide más de 6 metros, también se suele recomendar el cable apantallado. Y un cable blindado, simplemente un cable que tiene una lámina, se aplica para instalaciones de suscriptores, siempre todos con conectores metálicos. ¿Por qué un conector metálico? Porque nuestros cables de red son de 9 hilos y esto nos permite descargar justamente la estática. Nosotros también trabajamos con unos protectores eléctricos que los voy a presentar, que nos permiten acelerar justamente la descarga. Acá tenemos nuestros cables de red, ambos son de 9 hilos, el noveno, como les mencioné, es para el sistema de puesta a tierra, y trabajamos con conectores metálicos que nos permiten poder mejorar el comportamiento poder mejorar la descarga de la estática hacia el inyector POI y pasarlo esto al sistema de puesta a tierra. Obviamente de nada sirve poner el cable, digamos, con tierra, poner el conector con tierra si es que no tenemos tierra. Realmente lo fundamental es tener también la conexión a tierra. Esto se recomienda sobre todo, y le pido a todos los usuarios que lo tengan en consideración, al menos para los puntos principales o las torres principales de comunicación. Surprotector o los protectores en torre. Estos protectores tienen como propósito soportar un cable más grueso para la descarga de estática. Eso nos permite mejorar justamente el tema de la descarga de la energía y de esa manera nosotros podemos
podemos descargar de una forma mucho más rápida la energía, la energía estática me refiero, evitando que se acumule en el radio. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasa cuando el radio absorbe energía? Bueno, el radio puede absorber, el problema es que no se quede con la energía. Él la va a comenzar a descargar, pero el cable a tierra que viene en el cable UTP, en el cable de red, no es muy grueso, por lo tanto la descarga va a ser un poco lenta. La descarga del cable de red es exclusiva para la estática que el equipo genera, pero si el equipo está expuesto a tormentas atmosféricas, es importante que lleve el protector para acelerar la descarga justamente de la puesta a tierra y de esta forma, digamos, evitar que el producto se pueda dañar o tenga algún inconveniente. Para lo que es pruebas de instalación, recomendamos justamente el Air Gateway Installer. Este pequeño PoE o inyector PoE tiene la habilidad de alimentarse por 5 voltios, o sea, con una fuente de batería ustedes lo pueden alimentar, 5 voltios 2 amperios, y podemos hacer nuestras pruebas. Se genera 24 voltios, lo cual nos permite energizar prácticamente cualquier producto Airmax y los pequeños de iFiber. Genera al mismo tiempo Wi-Fi para poder conectarnos y con un banco de batería de unos 20.000 miliamperios nos permite poder trabajar aproximadamente unos 30 a 40 minutos para poder hacer nuestras pruebas o mantenimientos preventivos. Es un producto muy apropiado para el tema de instaladores. Recuerden, este también funciona como un PoE tradicional, pero la ventaja es que se energiza a través del puerto USB. Instalación de los adaptadores PoE. En la parte de CPEs, sobre todo, es muy importante que en las viviendas o a veces en las implementaciones, el inyector PoE quede ubicado correctamente. Si no es en un gabinete, tiene que estar ubicado en la pared. ¿Por qué no en el piso? Muchos usuarios lo dejan a veces esto en el suelo. El inconveniente del suelo es el movimiento, los cables se pueden dañar, el equipo se puede llenar de humedad o inclusive en el periodo de mantenimiento lo podría mojar el equipo. Entonces, cualquiera de estos factores podría ocasionar de que se dañe el inyector PoE y el daño en el inyector PoE podría afectar directamente la supervivencia del producto. Vamos a ver cuáles son algunos aspectos para mejorar un enlace inalámbrico en algunas implementaciones. Mientras tanto, creo que por acá hay unas preguntas que voy a responder. La primera me dice, quiero usar un Livebeam AC23, me dicen para un enlace punto a punto. Quiero aclarar lo siguiente. Los modelos Livebeam son exclusivamente diseñados para tráficos de Internet. Es muy importante que eso lo tengan en cuenta, porque el tráfico de Internet no es estresante, no es pesado. Si ustedes quieren hacer una comunicación que no es Internet, sino es otros tipos de tráfico, voz, datos, etcétera, o sistemas, tienen que usar modelos NanoBeam o modelos PowerBeam, por ejemplo, para hacer un enlace. Y esos equipos les van a dar justamente mayores capacidades y menores tiempo de respuesta. Me preguntan si no hay línea de vista, ¿recurro a la triangulación? Sí, efectivamente, si no tenemos la línea de vista es muy importante triangular para generar la misma línea de vista. Obviamente hay que buscar un punto más alto que nos va a facilitar enormemente la famosa línea de vista. Perfecto, acá tenemos un caso muy interesante que me dicen, tengo unos problemas con unos equipos, se me resetea fábrica. ¿Puede ser un problema eléctrico? Sí. Les explico por qué los equipos regresan a fábrica. A algunos usuarios no les gusta, pero yo creo que este es lo mejor porque te permite a ti saber que tienes un problema eléctrico antes de que se te queme el radio. Otras marcas, el radio se te quema y obviamente ya se dañó tu inversión. ¿Por qué ocurre el sistema de reinicio a fábrica? Y les explico. Los radios nuestros tienen un sistema de detección de estática. Cuando la estática está ingresando por el cable de red, me refiero por los pares de datos del cable de red, el equipo se reinicia a fábrica o se resetea a fábrica para advertirte de que tiene algún problema eléctrico. Entonces, le está entrando energía por los hilos de datos. Ahora tú me dirás, ¿y quién está generando esta energía por los hilos de datos? Es muy raro que lo genere nuestro inyector PoE, pero hay que descartar. Cambiando nuestro inyector PoE lo podemos descartar. Pero sí es muy probable que lo genere el equipo al cual está conectado. Y yo he tenido muchos casos de estos. Por ejemplo, el inyector PoE está conectado contra un switch y ese switch no tiene tierra. Pero ese switch se llena de estática por X motivos, una sobretensión, por ejemplo, constante. Entonces el switch, al llenarse de estática, obviamente digamos que no la puede descargar si es que no tiene tierra, entonces comienza a perder el control y la energía comienza a fugar por la parte de los puertos LAN. Entonces, esto es algo que puede afectar mucho.
Otro tema, por ejemplo, las computadoras, ¿no? A veces conectan el inyector PoE contra una computadora y resulta que la PC de escritorio tú la tocas y te pasa estática. Si tú la tocas y te pasa estática, ¿crees que la computadora tendrá estática? Pues efectivamente sí. Entonces, obviamente la energía comenzará también a fugar por los diversos componentes electrónicos. Entonces, hay que tener en cuenta que eso nos podría afectar. Perfecto, vamos a continuar con la presentación para ver las mejoras de un enlace. Primero hay que mejorar el alineamiento. Este paso es fundamental. Y insisto, si el alineamiento no está bien, en realidad el resto del esfuerzo que podamos hacer, ajuste de software, etcétera, no nos va a dar muchas ventajas. Entonces, ¿qué es el alineamiento? Es justamente el tema de que las polaridades o las ondas que viajan en el aire coincidan. Es muy importante que nosotros nos guiemos de las cadenas, que sean iguales, no la señal. Muchas veces los clientes miran solamente la señal. No, lo importante son las cadenas. La diferencia entre las cadenas, que es la vertical y la horizontal, que en el software se llaman cadenas 0 y 1, o streams 0 y 1, tiene que ser exactamente cero la diferencia. Si nosotros tenemos un valor diferente a cero, o, bueno, o mucho más extremo que no sea cero, obviamente eso va a generar problemas de comunicación de forma constante y va a degradar el rendimiento de la comunicación. Entonces, en los equipos A-Fiber todavía esto es mucho más exquisito. ¿En qué sentido? Los radios A-Fiber no procesan rebotes y obviamente que los equipos desarrollen una alineación perfecta es importante. El equipo A-Fiber o los modelos A-Fiber tienen la habilidad de calcular el presupuesto de potencia. ¿Qué significa? En otras palabras, te dicen cuál es el nivel de energía que debes obtener y en base a eso alinear. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hecho la simulación del software? Por ejemplo, acá lo tengo otra vez. Y me dio ¿cuánto? Menos 55. Como el software teórico me dio menos 55, yo cuando vaya a la práctica real tengo que buscar ese nivel. Y obviamente me va a permitir que el enlace esté correctamente alineado. Que si no tenemos alineado, lo que va a ocurrir es que perdemos capacidad y si perdemos capacidad, nadie está contento. Quiero que tengan en cuenta que las antenas, especialmente de E-Fiber, tienen una técnica especial, se llama Dual Slant. La técnica es de polaridades inclinadas, nos permite esquivar un poco la interferencia, solo que es un poco más duro, un poco más difícil de alinear. ¿Qué error genera la falta de alineamiento? Eso también me preguntan muchos usuarios. Cuando tú generas un error de alineamiento, miren esto que ocurre acá, acá dice menos 6,3, menos 5,8, el nivel de energía combinado es menos 5,7. Ustedes dirán, está mal. No, lo que pasa es que esto en realidad no es un promedio. Recuerden que esto de los dBm en realidad son potencia. Y lo que tenemos arriba, menos 57, es una sumatoria de los dos valores inferiores. Entonces, cuando tú tienes el valor de menos 57, por ejemplo, el equipo va a pensar que debe usar 256 de modulación. Pues cuando la use realmente va a ocurrir problemas, porque una cadena tiene menos 6,3 y la otra menos 5,8. Y es muy probable que la cadena 0 cometa muchos errores en comunicación. Entonces el equipo que va a ocurrir va a fallar en 256 y luego se comunica en 64 y luego se comunica en 256, falla, luego se comunica en 64, luego 256 falla y otra vez 64 y va a estar constantemente probando la modulación 256. Como resultado vamos a obtener latencia por las retransmisiones, vamos a perder capacidad. Entonces, en ese caso sí es muy importante indicarle al equipo que no utilice la modulación 256, sino solamente 64. Pero eso es un parche. El problema es que el equipo quedó mal alineado y eso podría causar inconvenientes. Hay muchas personas que me dicen que el ruido causa desalineamiento y están totalmente equivocados. El ruido puede afectarnos, pero no nos puede desalinear la antena. ¿Qué factor nos podría causar diferencia en las cadenas? Que no sea el alineamiento. Me dicen, Luis, estaba perfectamente alineado y comenzó digamos, a variar. Podríamos tener que, uno, que la línea de vista ya no existe. De repente construyó un edificio a mitad de camino o algunos árboles crecieron. Otro factor, tuvimos una ventisca y una de las antenas se ha movido. La vegetación, como dije, creció, árboles podrían afectar. Ahora, otro factor, podríamos tener lluvia o neblina. Si tenemos estos elementos, evidentemente no es un buen día para alinear, ni tampoco es favorable que ustedes suban a la torre, especialmente si la torre está mojada. Perfecto. Entonces, es muy importante que nosotros siempre trabajemos en la parte de revisar qué factores están bien y qué factores están mal. Este es un ejemplo que a mí me enviaron de unos detalles de una pantalla inalámbrica. Entonces comencé a revisar y acá encontré varios factores.
Al ingresar estos datos, tal y como estaban acá al software de gestión, me dijo que este valor tendría que ser menos 72 y el valor de señal recepción del cliente tendría que ser menos 62. Entonces, validando bien, ¿qué encuentro? Diferencias de alineamiento, 6 decibeles, y el lado derecho, 3 decibeles. Y otro tema más importante, yo les dije que, esto no lo he mencionado, perdón. Las potencias de transmisión en ambos equipos, cuando hacen un enlace punto a punto o un punto multipunto, tiene que ser igual. La ganancia en la antena puede ser diferente, pero la potencia tiene que ser igual. Eso es para que el enlace permanezca simétrico. Si yo tengo la potencia de forma igual, el enlace permanecerá balanceado. El único motivo que te obliga a reducir la potencia en ese caso sería una sobrecarga de energía. Obviamente nadie busca una sobrecarga de energía porque eso afecta la capacidad. Recuerden que la ganancia de las antenas es simétrica. En otras palabras, las antenas grandes ayudan a las antenas pequeñas. Y no significa que la antena pequeña pierda contra una grande, no. Y la grande igual le ayuda a la pequeña directamente. Una vez que hemos asegurado al 100% de que ya tengamos nuestro enlace totalmente alineado, eh, es muy importante que nosotros validemos cuál es la mejor frecuencia. Para buscar la mejor frecuencia en ambos equipos, AirMax o eFiber, tenemos lo que se llama el AirView, que es un analizador de espectro. Puede ser el analizador dedicado o el analizador que es exclusivo, justamente que se incorpora ahora en las nuevas soluciones. ¿Cuál es el problema usualmente que tenemos? La interferencia. Este analizador hay que monitorearlo de forma constante. La ventaja de AirMax C es que tiene la habilidad de correr el analizador en cualquier momento del día sin necesidad de cortar el enlace. Tanto en AirMax M como en A-Fiber, sí te obliga a suspender un momento la transmisión inalámbrica debido a que hay que habilitar justamente el uso del analizador para que nos pueda facilitar, digamos, la información del espectro. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar el espacio de frecuencia y obviamente alejarnos unos 20 MHz de cada extremo. El resto lo podríamos usar. Entonces, visto en estas gráficas que parecen una pesadilla más que un entorno real, se dan cuenta que hay frecuencias pequeñas, pero pequeñas frecuencias que podremos utilizar. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo le ingresa ruido a un sistema de radioenlace? Muchos dicen el radio es el culpable y se equivocan. En realidad, el equipo que ingresa ruido a un sistema de radioenlace es la antena. Entonces, si ustedes ya saben que la zona es propensa a ruido, tiene ruido alto, es importante que la antena que usen sea de alta eficiencia. Una antena de alta eficiencia mitiga bastante el ruido en la zona. Entonces, ¿por qué es importante mitigar el ruido? Porque cuando ustedes mitigan el ruido de un enlace, mejoran lo que se llama el SNR. ¿Y qué es el SNR? La diferencia de la señal contra el ruido. Obviamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tener claridad, eso nos permite escuchar. Una comparación para que esto quede mucho más claro es a veces una conversación. Cuando yo sostengo una conversación con una persona en una sala, sin radio, sin nada, o sea, solamente nosotros en la sala, prácticamente nunca vamos a pedir que retransmita. ¿Correcto? Siempre se entiende la primera, podemos hablar muy rápido y no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si nosotros nos subimos a un auto o bajamos las ventanas y comenzamos a tratar de establecer una comunicación con el ruido del viento, la radio prendida, personas conversando en los asientos de atrás? Vamos a estar, ¿qué dijiste? Repite, ¿qué pasó? Habla más despacio que no te entiendo. Entonces, eso mismo exactamente ocurre. Si nosotros no podemos tener una buena diferencia entre nuestra señal contra el piso de ruido, vamos a tener inconvenientes. Estas son las diferencias de SNR en la tabla que ven a la derecha que se necesita justamente para alcanzar ciertas modulaciones. Como pueden observar del lado izquierdo se puede ver que estamos justamente en el umbral 30 dB y ya la señal está sufriendo un poco en 256. En el caso del lado derecho tenemos justamente un poquito más de claridad de la señal gracias a que el piso de ruido es más bajo. Eso nos permite que podamos entender mejor la onda de comunicación. Miremos este caso. Hay muy buen nivel de señal de energía, muy buen alineamiento. Bueno, la potencia se le pasó un poquito de la mano, pero miren lo que ocurre al lado izquierdo. Obviamente estamos muy mal en el lado izquierdo de digamos, la constelación local, y la constelación remota, bueno, está bastante aceptable, pero está en 16 QAM y la de la izquierda está en 64. Si miran el nivel de tabla, dice que si tenemos 18 dBm ya deberíamos trabajar en 16, y para trabajar en 64, que es la izquierda, deberíamos tener 25 y solamente hay 19.
Entonces, obviamente el equipo está tomando una mala decisión porque está mal instalado, digamos, en el sentido de que no tiene el suficiente SNR para poder operar. ¿Qué pasa si no tiene el suficiente SNR? Tenemos que buscar una frecuencia más limpia. Y me dirán, ¿y qué pasa si no hay una frecuencia más limpia? Tenemos que buscar una antena de alto aislamiento. Una antena de alto aislamiento sí o sí nos va a generar frecuencias más libres, más limpias para poder trabajar. Pero una ventaja que tienen los radios A-Fiber es esta técnica que se llama split. Los radios A-Fiber son el único producto que tiene la habilidad de transmitir en una frecuencia pero recibir en otra. Eso es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque en una ciudad es muy difícil encontrar la misma frecuencia libre de ambos lados, pero A-Fiber tiene la habilidad, como les digo, de transmitir en una, recibir en otra. Esta característica nos permite esquivar la interferencia de manera bastante simple. No hay que pagar licenciamiento por esta técnica. Simplemente hay que usarla. Hay que tener en consideración que las frecuencias tienen que estar separadas al menos unos 60 MHz para que sea lo más apropiado y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, estas son las técnicas que los productos pueden desarrollar sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el SNR necesario? Pues tenemos que limitar la modulación, o si no tenemos el SNR, o si no tenemos la energía, o si tenemos un problema de desbalanceo, pero no lo podemos corregir en este momento, tenemos que limitar la modulación. En ambos equipos, tanto Air Max AC o Air Max, o eFiber, podemos nosotros limitar justamente las modulaciones con el propósito de evitar que los equipos la utilicen y obviamente entren en errores de comunicación no deseados finalmente. Perfecto. Airtime Nermax AC. Los equipos en Nermax AC tienen una característica muy importante. A los que han trabajado en punto multipunto sabrán que a veces tenemos un problema en el sector, en el grupo. Ese problema puede ser causado por un suscriptor, o sea, por un dispositivo que se movió, digamos, se desalineó o estuvo mal instalado desde el principio. La pregunta es, ¿cuál de los 20 suscriptores, de los 30 suscriptores es? Que hacen la mayoría, prueba de manera aleatoria, desconectando uno, desconectando otro, a ver cuál mejora. Pues no podemos continuar así. AirMax AC incorpora una característica que se llama AirTime y nos dice exactamente qué cantidad de consumo está generando cada uno de los clientes. Una vez que el Air tiempo aire se ha saturado, obviamente ya no hay capacidad inalámbrica para seguir transmitiendo. Entonces, las estaciones informan cuál es el consumo de tiempo aire y de esa manera podemos detectar cuál es la estación que está afectando mucho más la comunicación en AirMax AC. Igualmente, AirMax AC incorpora lo que se llama un castigador de TDMA. ¿Eso qué quiere decir? Que un cliente que esté mal conectado, de repente en ese momento se volvió mal conectado, por algún factor, el sistema automáticamente lo comienza a castigar. Y ese castigo que le puede dar sería bastante efectivo como para evitar que eso nos dañe las comunicaciones. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco acerca de Air Max que trabaja con TDMA. De repente esto es nuevo para algunos. ¿Qué es el TDMA? En español significa tiempo división de múltiple acceso. El TDMA es como un dictador. Se encarga de ordenar las comunicaciones, evitando que los usuarios se apoderen del tiempo aire y generen desorden. En este caso, el equipo que lidera el TDMA es la estación base y ordena en qué momento debe transmitir y recibir cada una de las estaciones para obviamente tener buenos rendimientos y muy buenas capacidades. El objetivo principal del TDMA es evitar las colisiones y al evitar las colisiones, o sea, dos estaciones que hablen al mismo tiempo, nos permite evitar retransmisiones y gracias a ello evitamos latencia y maximizamos la capacidad. Obviamente, solucionando el problema, obtenemos mejores beneficios. Evitando el problema en realidad. Perfecto. Ahora, un factor importante, y eso tienen que considerarlo, las distancias. Muchos clientes piensan que la distancia que tenemos en los equipos es solamente referencial, pero no es así. La distancia es un factor muy importante para que los equipos puedan desarrollar capacidad. ¿En qué sentido? La distancia es básicamente para que el equipo calcule el tiempo de espera de la información en la cual ésta tiene que llegar. Entonces, si la distancia no es correcta, eso nos va a dar muchísimos problemas. En el caso de A-Fiber, dado que A-Fiber exige siempre un buen alineamiento, la distancia se calcula de una manera muy precisa.
En el caso de Airmax, como puede trabajar con un poco de rebotes, a veces la distancia puede estar errada. Y si la distancia es errada, significa que el tiempo de comunicación no es el apropiado. Una distancia menor en un enlace punto multipunto o punto a punto podría generar una pérdida bastante fuerte de la capacidad y generando errores muy masivos. Una pérdida, digamos, para una distancia menor también generaría problemas gravísimos al sector, haciendo que expulse a algunos clientes y los vuelva a aceptar. Si la distancia es mayor, significa que hay muchos rebotes también en la comunicación y eso podría generar, obviamente, latencia en los enlaces. Es muy importante que los equipos siempre manejen su cálculo de enlace de forma automática. Se lo puede parchar en Airmax AC o en Airmax M, pero en realidad el parche de la distancia solamente es temporal, porque el problema no lo solucionan, solamente lo están mitigando para que no afecte. Igual generan una pérdida de rendimiento. Perfecto. Entonces, ¿por qué ocurre uno de los problemas más grandes en la parte de punto multipunto? Y eso tiene que ver por las antenas. Es muy importante que cuando consideren los proyectos sepan que las antenas tienen zonas de cobertura definidas. Estas zonas de cobertura les permiten a ustedes comprender dónde se deben instalar los clientes. Nosotros manejamos sectoriales grandes, sectoriales pequeñas, obviamente con propósitos diferentes. Las sectoriales grandes nos permiten desarrollar distancia, las sectoriales pequeñas obviamente distancias mucho más cortas. Pero ¿cuál es el problema, digamos, principal? El detalle es que a veces los clientes no usan la sectorial pequeña para los suscriptores cercanos y los comienzan a conectar con la excusa de que hay señal. Obviamente vas a tener señal de lo que llamamos nosotros lóbulos secundarios, que son energías residuales. Pero si tú los conectas los suscriptores ahí, cuando llegues al famoso número de 25 o 30 suscriptores, vas a comenzar a tener problemas, ya que esos sectores o esos lóbulos principales son inestables y afectan en el cálculo de los tiempos de comunicación, degradando así el rendimiento de la red. Por eso es muy importante conocer y comprender cuáles serían nuestras zonas ciegas según la inclinación que le demos a cada una de las antenas. Me imagino que la pregunta que muchos tendrán será cuáles son las distancias apropiadas para cada tipo de antena contra cada suscriptor. Bueno, tenemos por temas de tiempo no lo puedo presentar todo en una sola charla, pero tenemos unas presentaciones donde te dice las distancias recomendadas en punto a punto y punto multipunto para cada una de las aplicaciones, que muy gustoso, estoy encantadísimo de compartir, si alguien lo necesita, igual les puedo dar mi correo al final para que se las pueda enviar sin ningún inconveniente. Entonces, cuando tú seleccionas una antena sectorial en el punto multipunto, eso es muy importante. Tienes que escoger, saber qué apertura horizontal, eso le llamamos azimut, puede ser de 30 a 360, obviamente el ángulo más pequeño siempre es mejor, te permite mejor focalización, esquivar más el ruido, y la elevación es de 4 a 8 grados, 4 las antenas pequeñas, 8 las antenas grandes. Hay un tema muy importante en las antenas, o una propiedad de las antenas que dice, mientras más área tiene la antena, más directiva es. En otras palabras, si la antena es más pequeña, menos directiva. Y mientras más directiva, es mejor. ¿Qué significa el blindaje? El blindaje le llamamos nosotros inmunidad al ruido, que la antena tiene mejor focalización, por lo tanto evita que el ruido ingrese a la antena. Recuerden que el ruido solamente ingresa a una antena por donde la energía sale. Y evidentemente si tenemos una antena más directiva no vamos a tener ese problema. La ganancia es un factor muy importante, es la amplificación de energía. Obviamente mientras más ganancia la antena tiene más área y es más efectiva. Y obviamente eso va a mejorar mucho el SNR. Entonces, ¿por qué es importante las antenas sectoriales? Como pueden observar acá en esta gráfica, miren del lado izquierdo una antena de 45 contra el lado derecho una antena de 90. Obviamente podemos observar que los colores son más intensos en la antena de 45 y no hay nada de energía hacia atrás, lo cual es una mejora sobre todo para la torre de comunicación y de esa manera evitamos que el ruido ingrese. Recuerden que por donde la señal sale, el ruido va a ingresar. Entonces, ¿esto qué tanto es verdad? Veamos un caso práctico, esto es 100% real. Si tú tienes una antena estándar y la cambias por antenas blindadas, cubriendo los mismos ángulos, te vas a poder dar cuenta justamente de que el ruido ha disminuido. El problema del ruido se puede combatir con mayor directividad. Mientras más directiva sea la solución, vamos a ser mucho más efectivos y eso nos va a permitir poder obtener mejores características en la parte de comunicaciones de los enlaces.
Perfecto, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado conversando. Esta es una lista de unas prácticas o mejores prácticas que yo recomendaría, son los 10 puntos que considero más importantes ustedes deben tener en cuenta. Primero, validar la línea de vista. Fundamental de que ustedes puedan validar la línea de vista siempre, para asegurarnos de que el enlace es viable o si nos vamos a meter en problemas, ya lo sabrían antes de ir. Simular la energía de recepción de los radios y antenas para predecir el desempeño del enlace. Obviamente utilizar el radio y antena correcta para cada requerimiento. Eso es muy importante porque no puedes poner cualquier radioenlace o cualquier radio en cualquier aplicación. Eso hay que escoger muy bien el producto si no vamos a tener clientes descontentos. Las torres o estructuras donde los radios van a ser instalados deben ser estables. En otras palabras, como digo siempre, la torre no puede bailar la Macarena porque si no, eso va a afectar la comunicación. La oscilación de la torre es muy malo para el rendimiento y si tenemos ese problema no vamos a tener estabilidad. Siempre trabajar con energía eléctrica estabilizada. ¿Qué significa estabilizada? Estabilizada significa que la energía es limpia. Y una energía limpia, quiero que tengan atención, solamente se consigue con un UPS de doble conversión. ¿Qué es un UPS de doble conversión? Convierte la energía de alterna a continua y lo vuelve a volver alterna. Eso es la única manera de limpiar. Pero ojo, un UPS de doble conversión tiene que siempre estar conectado a puesta a tierra, si no puede explotar. Obviamente, si es que hay problemas eléctricos, puede explotar. Y la puesta a tierra para evitar daños a los equipos en la parte de estática. Utiliza cables de red para exteriores, obviamente con sistema de malla, sistema de descarga eléctrica, conectores metálicos. Luego usa una encriptación WPA2 ICE. Esta encriptación es por hardware en Ubiquiti, así que no consume nada de CPU. Mínimo 10 caracteres, números, letras más un símbolo. El alineamiento de las antenas o las cadenas es fundamental para los enlaces. Primer punto, el técnico no se puede bajar hasta que haya terminado de hacer el alineamiento. Busca siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión. Si tienes problemas de ruido, usar menos potencia es mejor. Eso quiero aclararlo. Si tienes problemas de ruido, usar menos potencia es mejor. Siempre usa la última versión del software, o sea, el firmware de los radios. No uses el mismo usuario y password en todos los enlaces. Tema muy importante para las buenas prácticas. Cambiarlos periódicamente por seguridad. Y los radios no deben tener acceso a Internet. Deben ser monitoreados continuamente gracias a nuestro software Air Control 2. Documenta la red y realiza backups de forma periódica, que son cosas que estamos recomendando directamente. Recomendaciones, estos son como unos chistes relajándonos un momento. Planificar es muy importante, no improvisen. El orden es importante, me refiero en el orden sobre todo direccionamiento IP. Traten de hacer siempre segmentos de red pequeños para poder controlar el broadcast, si no la red se les va a salir de las manos. Y es importante tener los respaldos. Si no hacen respaldos, les pido por favor que, bueno, no tienen tiempo de hacerlos, recuerden que el software de gestión Air Control 2 los puede hacer por ustedes sin ningún inconveniente. Vamos a hacer una pequeña presentación de portafolio solamente para que sepan exactamente qué productos hemos ido conversando. Yo creo que la mayoría, por las preguntas que me ha hecho, ha sido, ya conocen a varios de los productos, pero igual, si tienen alguna consulta, les pido por favor que le escriban. Las soluciones de Air Max AC están compuestas de estaciones base, de enlaces Bajul, de CPS y de CPS ISO. Las estaciones base efectivamente es la combinación con antenas sectoriales, pero también tenemos antenas dish para combinarlos con los rockets para hacer pequeños backhaul. Los CPEs tenemos en versiones básicas y versiones ISO. Las versiones ISO significa que incorporan blindaje. Eso no quiere decir que los CPEs los puedan usar para punto a punto, los pueden usar, pero recuerden que para punto a punto se recomienda usualmente los NanoBeam o los NanoBridge, los PowerBeam para poder hacer ese tipo de arquitecturas o enlaces. Evidentemente, como les digo, si quieren saber la distancia para cada uno, les podemos facilitar tablas con ello. La tecnología de Air Max AC incorpora sistemas de filtro bastante avanzados justamente para evitar el ingreso de ruido al sistema de radio. Nuestro radio incorpora una tecnología de prisma que en realidad lo que hace es evitar que le ingrese ruido al sistema de radio. Recuerden que la antena es nuestro amigo y nuestro enemigo. Amigo porque amplifica nuestra señal y enemigo porque también la de los otros. Entonces, como las antenas son elementos pasivos, un sistema de filtrado electrónico como el de Prisma nos va a permitir mejorar notablemente el desempeño, que es lo que nosotros buscamos siempre en las comunicaciones.
Nuestro sistema operativo 8, también de Air Max AC, incorpora una tecnología muy interesante, se llama Air Magic. Esto nos permite a nosotros justamente poder resumir o recopilar, perdón, el tema de todas las frecuencias que el radio, perdón, que los CPEs y el radio en conjunto están trabajando. Esta técnica de poder recopilar todas las frecuencias es muy importante, con el propósito sobre todo de poder encontrar cuál sería la frecuencia más apropiada. De esta forma, al encontrar la frecuencia más apropiada, vamos a obtener justamente el rendimiento eh, que nosotros buscamos escogiendo la frecuencia más libre. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Muy sencillo. Simplemente esperamos el radio AP que va a recopilar toda esta información, nos va a decir cuál es la mejor frecuencia a seleccionar, obviamente que esté permitida en nuestro país, y una vez que esté la frecuencia ahí, la seleccionamos y podemos inclusive aplicar los cambios o podemos hacer justamente el ajuste de frecuencia con mucha facilidad. Este sistema nos va a permitir de una manera muy amigable poder trabajar sin ningún inconveniente y es extremadamente simple y sencillo. Entonces, A-Fiber en las redes Bajul. A-Fiber es una solución, como les mencioné, diseñada especialmente para lo que son enlaces troncales. Es una solución de alta capacidad. Nos va a brindar siempre muy buenos rendimientos, muy buenas características de capacidades, diseños avanzados, una arquitectura de extremada, digamos, robustez de los productos para poder trabajar en condiciones extremas, lluvia, frío, calor, sin ningún inconveniente. El precio es bastante disruptivo, no incorpora costos ocultos de licenciamiento, así que el equipo puede estar listo para trabajar sin ningún problema, rápido y sencillo de poder implementar. La ventaja principal de A-Fiber es la habilidad de poder trabajar en técnicas de comunicación mucho más avanzadas. Por ejemplo, en el caso de A-Fiber, tiene la habilidad de trabajar en full duplex real o en tecnología híbrida, que justamente ambos equipos transmiten al mismo momento la información, se cruza en el aire y luego la reciben. AirMax, bueno, está limitado por el chipset Wi-Fi que transmite y luego recibe. ¿Cuál es la ventaja principal de A-Fiber sobre todos sus competidores? A-Fiber tiene la latencia más baja de la industria, obviamente desarrollando altísimas capacidades, que es lo que buscan hoy en día los usuarios. Complementando los proyectos, tenemos la parte de EdgePoint, que son switches o gabinetes, digamos, switches, en realidad switches o routers exteriores, que son implementados en las torres de comunicaciones, y esto nos permite a nosotros poder mejorar mucho el desempeño en cuanto a las redes. Esta arquitectura te permite ahorrar también bastante en tema de cableado, en tema de mantenimiento. Recuerden que los cables de red se cambian cada 2 a 3 años, especialmente si hay personal que está subiendo constantemente a la torre. Esto te permite mucho evitar que el cable se dañe, en caso también lo puedas poner corrugados, perdón, por dentro de tubo corrugado sería ideal, y te permite también reducir el peso que nosotros tenemos a veces en la torre por el exceso de cable de red que le ponemos. Evita problemas de baja frecuencia, aumenta la flexibilidad, capacidad de expansión y obviamente rendimiento. Están diseñados para ser instalados en la parte superior de la torre de comunicaciones y desde ahí poder energizar los diversos equipos. Subimos energía directa en DC, data por fibra óptica y de esa manera podemos trabajar con los diversos productos. Vienen en varias presentaciones, modelos routers pequeños, y en el caso de router de 6 se puede convertir en switch, y luego el más común es el switch de 16, que es para aplicaciones de distribución. El switch de 16 tiene la habilidad de trabajar con puerto de 10 GB en la parte 10 gigabits en la parte óptica. Trabajamos con 48 volts AF/AT o 24 en los puertos, así que energizamos de repente alguna cámara sin ningún inconveniente o otros. Y acá hay justamente una explicación de cómo funciona la parte de la fuente de poder. Tiene una fuente de poder de alta disponibilidad para garantizar que el equipo en la torre nunca se quede sin energía. Esta fuente puede estar conectada a AC y al mismo tiempo a DC con sus dobles módulos, y eso significa que estando conectada a AC puede tener, perdón, a DC puede tener sus propias baterías y de esa manera energizarlo en el caso de un corte eléctrico. Así que es un equipo que tiene sistemas de alta disponibilidad. Una imagen para que tengan mucho más claro de cómo funciona. Acá pueden verificar, eh, podemos ver cómo funciona directamente, y ahí estamos analizando, por ejemplo, que tiene algunos radios implementados en la torre, todos conectados directamente, y el equipo se está alimentando de energía y obviamente está con su fuente de respaldo.
Perfecto. Antes de llegar a la parte final, comentarles que tenemos el foro, muy importante para que ustedes puedan escalar sus preguntas y consultas o inquietudes y de esa manera nosotros los podamos ayudar a absorber cualquier duda. Cursos de certificación muy importantes que ustedes los puedan tener en cuenta y saber. Realmente eso está enfocado en poder obtener grandes beneficios. Los cursos de certificación les dan a ustedes ventajas muy importantes en el conocimiento de RF y eso les va a permitir poder desplegar cualquier proyecto sin ningún inconveniente. Perfecto, voy a revisar algunas de las preguntas finales eh, antes de concluir el seminario. Por acá me dicen, ¿qué tan cierto hay que en 5 GHz pierdo capacidad de clientes conectados a una P debido al uso de CPU? El uso de CPU, bueno, el CPU en 2,4 en 5 es exactamente lo mismo. La familia Air Max M, por ejemplo. En 5 GHz tú no pierdes capacidad, lo que pierdes es, podríamos decir, sí, técnicamente pierdes capacidad, pero lo que ocurre es lo siguiente. Si tú tienes clientes mal conectados, recuerden que 5 es más difícil para capturar rebotes. Entonces, si tienes malas prácticas de instalación, obviamente los resultados van a ser negativos. Es lo que le digo, por ejemplo, a los usuarios. En realidad, si tú tienes muy poca experiencia de implementación, no sigue las mejores prácticas ni los diseños apropiados para hacer una instalación, evidentemente ponerte a instalar un equipo de banda licenciado vas a fracasar porque digamos, las buenas prácticas tienes tú que tenerlas siempre y eso es muy importante para que no tengas ningún problema. Los equipos en 5 GHz cuando se les acaba el CPU es porque hay mucha retransmisión y las retransmisiones ¿por qué ocurren? Por malas instalaciones, ¿no? Perfecto, perfecto, muchísimas, bueno, listo, creo que hemos respondido todas las preguntas conforme han ido llegando. De ahí varias han sido las mismas consultas que vimos antes y prácticamente ya absorbimos todos. Perfecto, espero, bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos su tiempo. Espero que la presentación les haya gustado, la charla les haya parecido interesante. Siempre estoy muy dispuesto a aceptar el feedback constructivo, destructivo, no hay ningún problema. Igual ahí tienen mi correo para poder recibirlo. Esta presentación la desarrollé en base a comentarios de varios usuarios que me estuvieron pidiendo pero no tengo ningún problema en poder compartírsela a alguien que lo necesite. Igual me puede escribir a mi correo o se lo puede pedir a Sistream, ellos también la van a tener y van a publicar justamente el canal, perdón, este video en su canal de YouTube para que sea accesible. Bueno, desde ya les agradezco, gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido esta hora 20 minutos con la charla y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad para conversar más acerca de radioenlaces. Probablemente estemos programando con Sistrain un nuevo tema que sería productos más apropiados para biovigilancia, que también varios clientes estuvieron pidiendo, así que siempre vamos a estar comunicándolos por su canal de Facebook o ellos vía correo electrónico les van a estar enviando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en otra oportunidad.